Buenos días, buenas tardes, buenos días en algunos países. Son las 11:49 hora de Estados Unidos, 10:49 hora de Colombia. Bendiciones, este es el Ministerio Sin Dios Nada Somos. Ministerio para bendecir a otros, para levantar y fortalecer la fe de otros. Bienvenidos los miembros nuevos de este ministerio. Son las 10:50 de la mañana, hora de Colombia. No sé desde qué país te conectas, no sé qué tiempo estás, pero buenos días, buenas tardes, buenas noches. Algunos países ya nos llevan ya mucha ventaja, 6 horas de diferencia. Ya serían ya llegando el atardecer. Bueno, quiero bendecirlos de parte del Señor. Quiero darles la bienvenida, invitarlos a que se unan con nosotros los martes. Este es un especial de hoy sábado, predicando, comiendo la palabra del Señor, comiendo el rollo de la palabra del Señor. Pero normalmente siempre tenemos los devocionales todos los martes, 10 de la mañana hora de Colombia, 9 de la mañana 10 de la mañana hora de Estados Unidos, 9 de la mañana hora de Colombia. Los martes tenemos devocional en vivo, devocional espiritual, ayuno espiritual todos los martes desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Los invito a que se unan conmigo, a que envíen sus peticiones, a que digan, Mayira, yo quiero unirme al ayuno de todos los martes para estar orando todos unánimes en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Bueno, bendiciones, estamos en sábado santo. Quiero decirles que todos los días tienen que ser santos para nosotros. No solamente esperar a que llegue cada año para celebrar solamente una Semana Santa. Todos los días el Señor dice que tenemos que caminar en santidad, que tenemos que guardarnos en santidad para Él, que tenemos que buscar la santidad. Amén. Así que todos los días son santos, todos los días caminamos con el Señor, todos los días entramos a la presencia del Señor, a ese lugar, no move the table, please, a ese lugar santísimo del Señor, como es su presencia, como es su aposento alto. Desde ahí, desde la torre fuerte, subimos a orar al Señor. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones. Todos los días tenemos que guardar nuestra santidad para el Señor. Todos los días tenemos que analizar nuestro corazón, cómo estamos delante del Señor, en qué estamos caminando correctamente. Estamos caminando en la misma dirección del Señor. Estamos siguiendo al Señor, estamos cumpliendo su palabra, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, o estamos solamente dedicando solamente un día al año para creernos que somos santos, creernos que estamos celebrando una Semana Santa. Hermanos, esto es más como tradición, porque no es Semana Santa. Todos los días tiene que ser santo. No esperemos hermanos, y muchos no respetan ni tampoco supuestamente Semana Santa. Muchos están en fornicación, en adulterio, muchas personas están haciendo otras cosas de vacaciones, disfrutando. Como dicen los días de Noé, estamos en los días de Noé. Antes de llegar el diluvio, la gente se estaba casando, divorciándose, dándose en casamiento, orgías, adicciones, borracheras y toda clase de cosas perversas, de cosas indebidas delante del Señor. Amén. No todo lo que nosotros creemos, no todo lo que nosotros pensamos, el Señor no tiene por qué alinearse a lo que nosotros pensamos. No todo lo que nosotros creemos viene de parte del Señor. No todo lo que nosotros seguimos viene de parte del Señor. No todo lo que nosotros hacemos, costumbres, lo va a tolerar el Señor. Al contrario, nosotros tenemos que alinearnos a la manera del Señor. Amén. Nosotros tenemos que caminar de la manera correcta del Señor. Cada día morir a nuestro yo. Cada día morir, cada día ser menos humanos y más espirituales. Sí se puede, hermanos. Cada día se puede ser menos humanos y más espirituales. Cuando tú amas verdaderamente al Señor, cuando nosotros amamos verdaderamente a una persona sin condición, nosotros siempre vamos a hacer el esfuerzo, vamos a agotar hasta los últimos esfuerzos para complacer a esa persona, para agradar
para agradar a nuestros esposos. Un ejemplo, en nuestra manera no les gusta a nuestros esposos, nuestra manera que tal vez gritamos a nuestros hijos, tal vez gritamos en nuestra casa, tal vez no nos gusta ordenar nuestra casa, tal vez somos muy celosos, tal vez somos muy posesivas, tal vez somos muy gritonas, muy regañonas, tal vez somos muy quejonas, y eso no le agrada a nuestros esposos. Pero cuando nosotros vemos que la cosa ya ha avanzado y que la cosa ya va grave y que nuestro esposo está hasta aquí, ya no quiere ya más nada con nosotros, ahí es que nosotros nos preocupamos por cambiar, por agradarle a él. Amén. Entonces nosotros tenemos cada día que analizar cómo está nuestro nivel espiritual delante del Señor. Está del 1 al 10. ¿Será que tenemos bastante aceite en nuestro depósito, en nuestra lámpara? ¿Será que nosotros estamos caminando de la manera correcta o nosotros estamos caminando a nuestra manera, pero no a la manera del Señor? Amén. Entonces vamos a no solamente esperar que llegue cada año para celebrar Semana Santa, porque eso sería hipocresía, nos volveríamos religiosos. El Señor dice que seamos santos como Él es santo y que todos los días tenemos que buscar la santidad, todos los días tenemos que purificarnos con la sangre del Cordero, que es de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este día quiero hablarles sobre la crucifixión, la resurrección y la promesa de salvación. Amén. Bueno, vamos a orar en esta hora, hermanos, bendiciones, todas las personas que están ahí ya conectados, atentos a esta transmisión, por favor compartan esta prédica, por favor denle like, denle me gusta, compártanlo a otras personas, porque la palabra del Señor se tiene que extender hasta las 4 esquinas de la tierra. Amén. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Nos disponemos, Padre amado, a predicar tu palabra, Señor. Me dispongo, Señor, a dar tu palabra, a entregar, Señor, esa palabra que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Padre, en este día te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, Padre, para entender tu palabra, para entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Padre, ayúdanos a caminar, Señor, en justicia y en verdad. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes, sino caminar conforme nos dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre amado, porque tu palabra dice, Señor, que tu voluntad, Señor, siempre será buena, agradable y perfecta, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque no celebramos la Semana Santa, Señor, sí, pero sí recordamos, Señor, ese sacrificio tan grande y merecido que tú hiciste por nosotros en la cruz, Padre. Sí te agradecemos, sí te honramos, Señor, con todo nuestro corazón ese sacrificio tan grande, Señor, que como cordero fuiste llevado al matadero, Señor. Eso recordamos todos los días de nuestra vida, Señor, que tenemos, Señor, que más que pedirte, estar completamente agradecidos contigo, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre amado. Señor, nos disponemos en esta hora, Padre amado, estamos delante de tu presencia para hallar el oportuno socorro, Padre amado. Señor, glorifícate en esta hora, Padre amado. Señor, muévete de una manera sobrenatural. Espíritu Santo, tú eres el Maestro por excelencia, enséñanos, aún enséñanos esas cosas ocultas, esas cosas grandes que todavía no conocemos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, tú eres bueno, Espíritu Santo, y tú nos guías a toda verdad, dice tu palabra, Señor. Guíanos en esta hora, Espíritu Santo, guía, toma el control, Espíritu Santo, de todo lo que se quiera levantar, Señor, contrario, Señor, a tu palabra, Señor. Ábrenos el entendimiento, Padre amado. Ábrenos el entendimiento, Señor. Ábrenos, Señor, el conocimiento para entender tu palabra, Señor. Padre, quita toda ceguera espiritual que haya en nuestros ojos, Señor. Quita toda ceguera espiritual que haya en nuestros ojos que nos impide, Señor, entender tu palabra, que nos impide ir más allá a las profundidades de tu espíritu, Señor, ahí donde tú nos quieres, sumergidos en esas aguas profundas de tu Santo Espíritu, en esas aguas salutíferas, Señor. Por eso tu palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, no tenemos hambre de alimentos, Señor, naturales, Señor, de alimentos físicos, no. Tenemos hambre de ti, Padre. Cada día queremos más de ti, de tu conocimiento, Padre. Que cada día queremos más de tu entendimiento, Padre. Entender más tu palabra, conocerte más, llenarnos más. No move the table, please. Llenarnos más de tu presencia, Padre amado, Señor. Te lo pedimos
en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre amado, toma el control en esta hora, Señor. Bendice cada persona que está ahí conectada, Señor. Padre, tú conoces las necesidades de cada uno, Padre. Pero que no te busquemos por conveniencia, Señor. Que no te busquemos para que tú nos apagues un fuego, Padre. Que no te busquemos, Señor, para que tú siempre nos estés enviando dinero o haciéndonos milagros, Señor. No. Que aprendamos a buscarte de corazón, que aprendamos a buscarte porque te amamos, porque no podemos vivir sin ti, porque tenemos la necesidad cada día de sentir tu presencia, cada segundo, no cada vez que tengamos una necesidad, sino que cada segundo, Señor, estemos pensando en ti. La palabra de Dios dice, hermanos, que búscame mientras pueda ser hallado. Quiere decir que ya cuando nosotros busquemos del Señor, el Señor ya es demasiado tarde porque no lo encontraremos, porque el Señor va a cerrar los oídos de las personas necias que no quisieron escucharlo. Pero Padre, hoy te pedimos, Señor, te pedimos perdón por esa indiferencia hacia ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre amado, porque no hemos confesado nuestros pecados, Señor. Porque vivimos, Señor, como viento, Señor, sin rumbo y sin dirección, Señor. Como una ola sin rumbo y sin dirección, Padre. Ayúdanos, Señor, a alinearnos, Señor, a ti, a tu obediencia, a hacer tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, Dios los bendiga grandemente, las personas que están ahí ya listas a la transmisión, al mensaje de este día, hermanos, Dios los bendiga y empezamos este tiempo. Vamos a hablar sobre el sacrificio de la crucifixión en la cruz. Amén. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, el Señor no lo pensó dos veces. El Señor sabía que era necesario hacerlo por amor a nosotros. Porque, hermanos, nos vamos para al tiempo de Adán y Eva. Mire que nos dice en Isaías, ¿qué nos dice? A ver, disculpen. Romanos 5, 12, 21. Mire que nos dice en Romanos 5, 12, 21, que nos habla la palabra de Dios en Romanos 5, 12, 21. La palabra de Dios, vamos a Romanos 5, 12, 21, por favor, si lo pueden compartir la palabra para que las personas que se vayan conectando, vayan entrando en la transmisión, se vayan conectando con la palabra de Dios. Amén. Y no nos perdamos nada de lo que el Señor nos quiere mostrar en este día. Romanos 5, 12, 21, dice la palabra de Dios, Romanos 5, 12, 21. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró en el mundo. ¿Y cuál es el pecado que entró en el mundo? La desobediencia. Porque Adán y Eva fueron desobedientes a Dios. Dios les advirtió que de todo árbol que había ahí en el Edén podían comer, menos del árbol de la vida, menos no podían comer ese árbol que era prohibido. Entonces ellos no le obedecieron a Dios. Llegó la serpiente para engañarlos, como siempre la serpiente antigua es Satanás, pero se disfrazó de serpiente, entonces llegó para engañarlos. Y les dijo que no, que comieran de ese árbol, que no, y ninguno dijo ni una sola palabra, no, es que de ese árbol no podemos comer. O sea, ellos obedecieron la voz de la serpiente, pero no la voz de su creador, no la voz de su Señor que les había dicho que no, les había prohibido. ¿Cuántas veces Dios no nos ha prohibido hacer cosas y más las hacemos? ¿Por qué nosotros? Porque venimos de una naturaleza caída que es el pecado. Entonces nosotros queremos alimentar más el pecado que alimentar más el espíritu. Queremos alimentar más la carne, lo humano, que alimentar el espíritu. Porque el espíritu, cuando alimentamos el espíritu, nos conecta directamente con el Señor. Amén. Entonces, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, hubo muerte espiritual en ellos. Inmediatamente, como ellos fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva, entonces inmediatamente que ellos pecaron, entró la maldición, entró el pecado a la tierra, entró la maldición a toda la humanidad
por el pecado que hizo Adán y Eva, que fue el pecado de la desobediencia. Por eso hay tanta rebeldía. Por eso en otro tiempo, cuando estábamos separados del Señor, éramos desobedientes, éramos rebeldes con el Señor, y aún hay rebeldía, aún hay rebelión hacia las cosas del Señor, hermanos. Aún siendo cristianos, hay gente que se opone a la verdad, hermanos. Aún siendo cristianos, hay gente que soporta matrimonios del mismo sexo, aborto, hermano. Eso es desobediencia, eso es rebeldía, porque la palabra de Dios dice que no puedes servir a dos señores, no puedes servir el pecado y no puedes servir al Señor nosotros estando en pecado, soportando un pecado, porque es cierto que nosotros pecamos todos los días, pero una cosa es ser esclavos del pecado y otra cosa es pecar, porque cuando nosotros pecamos, el Espíritu de Dios que habita entre nosotros, Él nos reargulle y Él nos convence de pecado, justicia, de juicio, y nos hace caer en cuenta de nuestros errores. Pero una cosa es ser esclavos del pecado, siempre caer en lo mismo como una adicción, siempre caer en lo mismo, en adulterio, la fornicación, en las adicciones, en las drogas, en las mentiras, en el robo, en el engaño, siempre caer en lo mismo, aún nosotros sabiendo que es malo, pero siempre caer en lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando Adán y Eva pecó, el pecado entró en el mundo, y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Hermanos, hubo muerte espiritual. Por medio de Adán y Eva hubo muerte espiritual. Ya se le abrieron los ojos a ellos, pero ya para practicar la maldad. Ya dejaron de ser inocentes. En el momento que ellos desobedecieron a Dios y comieron de ese árbol, les abrió los ojos y aún se vieron que estaban desnudos. Porque antes no se habían visto que estaban desnudos. Porque había ahí ese espíritu de inocencia en ellos. No conocían todavía el pecado. Pero cuando ellos desobedecieron, se les abrieron los ojos completamente espirituales y vieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Amén. Vieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Seguimos ahí en Romanos 12. Ahí Romanos 12. Dice, cuando Adán y Eva pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán, dice, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. O sea, Adán pecó, por eso él no pudo salvar la humanidad. Amén. Como Adán pecó y le desobedeció a Dios y entró el pecado a esta tierra, por eso Adán ya había conocido el pecado, ya se había contaminado el pecado, entonces no pudo salvar a esta humanidad. Pero por eso vino el unigénito de Dios, como nos dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su único Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda. Todo el que en Él crea no se pierda. Quiere decir que el que no cree en Jesucristo se va a perder. Y va a perder su alma y se va a perder de estar en ese lugar privilegiado que tiene el Señor, que es en el cielo. Amén. Recuerden que en el cielo no entra el pecado. Nosotros tenemos que estar limpios nuestro corazón completamente para poder ver el rostro de Dios y para poder entrar al cielo, habitar ahí en esos lugares hermosos, en esos lugares celestiales que Él tiene para nosotros. Amén. Y seguimos ahí en el 13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien,
Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Mire que dice que el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Y muerte espiritual, hermanos. Porque inmediatamente cuando Adán y Eva pecó, se separó la humanidad de Dios. Porque Adán y Eva fueron nuestros primeros padres de la creación. El primer hombre y mujer que Dios creó. Amén. Entonces, en ese momento, cuando ellos pecaron, nos separamos, completamente nos separamos de Dios. La humanidad se separó de Dios porque ya había el pecado ahí, había un pecado ahí ya establecido, la desobediencia. Entonces no podíamos seguir en la misma línea de Adán y Eva porque ellos ya habían contaminado su simiente. Amén. Entonces, bueno, seguimos ahí en el 15. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y Dios pensó, ¿cómo hago para reconciliarme con esta humanidad? Porque ya hay un gran abismo entre mí y la humanidad, que es el pecado, que es la desobediencia. Esta humanidad no me va a obedecer a mí. Si no hay un sacrificio, si no hay alguien que pague, si no hay una persona que pague el precio por los pecados de esta humanidad, para que haya una sangre inocente, para que haya una reconciliación entre la humanidad y el Señor pensó, estoy parafraseando, tiene que haber un sacrificio vivo, tiene que haber un sacrificio de sangre santa, y esa es la sangre de mi Hijo Jesucristo. Entonces mire que dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Hermanos, Dios nos mandó a nuestro Señor Jesucristo, nos dio un regalo, nos entregó a Él como un regalo inmerecido. Un regalo por gracia, amén, un regalo inmerecido, porque Él lo envió como matadero, como cordero fue llevado al matadero nuestro Señor Jesucristo. Y Él se puso al frente por nosotros, amén, para que hubiera esa reconciliación entre Dios y la humanidad. Pero dice, y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios, la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado, hermanos, Jesús es Dios, pero Él se hizo completamente hombre para Él pagar por nosotros, amén. Él pagó el precio muy alto, pagó con su vida, amén. Y dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de las consecuencias del pecado. El Señor Jesucristo era santo. Él no conoció el pecado, Él estuvo expuesto a muchas cosas. Él se tuvo que hacer hombre, el Señor Jesucristo, para Él poder entendernos, para poder entender la humanidad, para poder entender nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, porque Él vivió, Él sintió hambre, Él sintió dolor, Él sintió frustración, Él padeció dolores, Él sintió tentación, fue tentado en el desierto, él vivió tristeza, Él se sintió solo cuando pensó que su padre lo había abandonado en la cruz. Él dice que en la cruz Él cargó nuestras enfermedades y que por su llaga, cada llaga que el Señor Jesucristo tuvo en su cuerpo, por su crucifixión, Él pensaba en nosotros, cada latigazo, cada clavo que le traspasaban, cuando le lanzaron la lanza en el pecho, en el corazón, Él pensó en nosotros y Él siempre estaba callado, pensando, esto lo hago por amor. Esto lo hago por amor, porque dice que Él es el intermediario. Amén. Él es el intermediario entre la humanidad y con nuestro Padre Dios. Él está ahí en el medio de nosotros. Y cada vez
que el Señor vea a su Hijo. Cada vez que el Señor nos ve a nosotros, Él piensa en su Hijo, en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Por eso el Señor dice que Él nos perdona todos nuestros pecados, que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿por qué el Señor nos perdona nuestros pecados? ¿Porque nosotros seamos justos? No, porque el Señor Jesucristo ya pagó el precio por esos pecados. Amén. Seguimos ahí. Y dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de las consecuencias del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Hermanos, ya estábamos condenados totalmente. Si no hubiera sido por el Señor Jesucristo, que pagó un precio muy alto, por su vida la dio por nosotros, si no hubiera sido por eso, hermanos, no sé dónde estaríamos ahora, porque dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces dice, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. Dios nos ve justos, hermanos, no porque nosotros seamos justos, porque todavía cometemos muchos errores, muchos pecados, hay maldad en nuestro corazón todavía, tenemos malos pensamientos a veces nosotros. Entonces todas esas cosas, muchas cosas todavía nos dominan, de las cuales tenemos que entregárselas a Dios, tenemos que someterlas a Dios, amén, para que sea el Señor que las domine y no nosotros, hermano. Entonces dice, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¿Por qué Dios nos ve justos? Porque dice que por la sangre del Señor Jesucristo nosotros fuimos lavados, nosotros fuimos perdonados y nosotros fuimos justificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerde que el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros. Él pagó el precio, dice que la paga del pecado es la muerte, pero todo lo que venía, el decreto de maldición que venía para esta humanidad, el Señor fue el intermediario, el Señor Jesucristo, y Él entregó su vida para que hubiera una reconciliación, para que se cumpliera la ley, amén, la ley que estaba escrito, que nosotros estábamos condenados a la muerte eterna, no a la vida eterna, sino a la muerte eterna. Amén. Y dice en el 17, Romanos 5:17, y dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Y dice, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria. O sea que si nosotros estamos con Cristo Jesús, somos más que vencedores, dice la palabra, que somos más que vencedores si estamos y caminamos con el Señor Jesucristo. Podemos vencer muchos obstáculos que se nos presentan en nuestra vida, hermano. Mire, al que quiere ser bueno, lo es. Y sabemos que caminando con el Señor Jesucristo vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender a hablar, vamos a aprender a caminar, vamos a aprender a oír, vamos a aprender a mirar con ojos espirituales, vamos a aprender a hablar con una boca llena de su palabra, vamos a aprender a oír con sus oídos espirituales. Este corazón va a ser sano completamente, va a ser libre completamente, va a ser restaurado, va a ser un corazón. Dice que yo les haré un corazón nuevo, le quitaré todo corazón de piedra y les pondré un corazón nuevo, amén, un corazón de carne, que sintamos lo que sintió el Señor Jesucristo por toda la humanidad, amén. Entonces seguimos ahí en Romanos 5:17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero el pecado de Adán y Eva de desobedecer a Dios y comer de ese árbol prohibido, pues trajo muerte y trajo condenación para todos. Pero dice, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios,
muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Amén. Nosotros somos declarados justos ante Dios. ¿Por qué? Porque uno obedeció a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que a través de la sangre de Jesucristo nosotros fuimos justificados delante del Padre, delante de nuestro Dios. Amén. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación. El pecado de Adán trajo condenación a la humanidad. Pero la obediencia de Cristo trajo reconciliación a la humanidad. Amén. Entonces seguimos ahí. En el 20, Romanos 5:20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Quiere decir que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Esta tierra está llena de pecado, pero también está llena de la gracia, el favor del Señor, la misericordia del Señor para perdonar nuestros pecados si los confesamos. Tenemos que ser honestos con Dios porque Dios no puede ser burlado. Dios nos creó y Él conoce cada parte de nuestro cuerpo. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe lo que estamos pensando, si es pensamientos buenos o malos. Él conoce nuestro corazón. Él sabe si hay maldad o hay compasión y misericordia en este corazón. El Señor conoce absolutamente todo. Entonces, el Señor lo que está pidiendo es obediencia. Ser honestos con el Señor. Si hay cosas que nosotros estamos practicando que son indebidas delante del Señor, acordarnos de ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y recordar, esto no es justo que nosotros hagamos esto. Esto no vamos a honrar el sacrificio inmerecido que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Pensemos en cada latigazo que le metieron al Señor Jesucristo. Pensemos en cada clavo que le clavaban en su cuerpo. Él pensaba en nosotros, pensaba en amor a nosotros, que ese sacrificio iba a romper esa maldición que había entrado a Adán y Eva, ese sacrificio. Él pensaba, este sacrificio que estoy haciendo en la cruz vale la pena porque estoy rompiendo esa maldición que Adán y Eva entraron, esa condenación que Adán y Eva entraron, esa muerte espiritual que Adán y Eva entraron a esta tierra, a esta humanidad. Y mi sangre que es bendita, es santa, mi sangre romperá esa maldición, mi sangre lavará esos pecados. Amén. Eso era lo que pensaba en nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y seguimos ahí, en el 20, Romanos 5:20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sacrificio de la crucifixión de Jesús nos muestra la profundidad del amor de Dios para con nosotros y las medidas tomadas para salvarnos de nuestros pecados. Este plan ya lo tenía nuestro Dios. Era entregar a su Hijo, a su unigénito, a su único Hijo, para que todo el que en Él creyera no se pierda, sino que tenga vida eterna, no muerte eterna. Porque sí existe la muerte eterna y existe la vida eterna. En la vida eterna no moriremos, porque el alma no va a morir. Muere el cuerpo y no necesitamos este cuerpo, porque dice que Dios nos transformará este cuerpo. En el momento que el Señor o seamos arrebatados por el Señor Jesucristo al sonido de la trompeta, o el Señor decida llevarnos antes, en ese momento dice que este cuerpo, el alma sale del cuerpo porque el alma le pertenece al Señor Jesucristo. Sí, si se la entregamos a Él, si entregamos nuestra vida por completo al Señor Jesucristo, Él ya es el amo y Señor de nuestra vida, de nuestra alma. Entonces dice que el alma es la que queda viva porque está en las manos de un Dios vivo. Amén.
Y Rey Jesucristo, el Señor Jesús, venció sobre la muerte. Cuando Él resucitó al tercer día, Él venció sobre la muerte. Amén. Y Él es la resurrección. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, Él resucita todo lo que está muerto. Pero Él entra vida a todo lo que es de Él, a todo lo que le pertenece a Él. Amén. El sacrificio de la crucifixión, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, Él nunca le dijo al Padre, no lo voy a hacer. Él pensó que era necesario hacerlo, que su sangre santa era la única forma que su sangre iba a lavar nuestros pecados, que íbamos a ser justos delante del Padre. ¿Por qué? Porque fue derramada la sangre de su único Hijo, su sangre santa, su sangre bendita que no conoció pecado ni maldad. Y esa sangre iba a ser derramada por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, para que se rompiera esa maldición, esa condenación que venía para el mundo. Amén. Fue un acto de amor que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Y fue un acto de obediencia al Padre, fue un acto de amor. ¿Cuál es el acto de amor y obediencia que nosotros hacemos obedeciéndole a Dios? ¿Cuál es ese acto de amor? Si Jesús fue a la cruz y no dijo nada, lo hizo por amor, se entregó en esa cruz. Fue un acto de amor y obediencia al Padre. Entonces, ¿cuál es nuestro acto de amor y obediencia al Padre? El Señor dice, yo no estoy pidiendo sacrificios si no me están obedeciendo. El sacrificio más grande que yo pido es la obediencia. El Señor dice, ¿para qué sacrificios que esperan una vez al año? Que supuestamente están haciendo sacrificio y se van de rodillas, se ponen latigazos, la cargan una cruz. Hermano, eso no le agrada a Dios, porque tú no estás viviendo una vida de santidad cada día. Cada día es de un día santo con el Señor, porque el Señor es santo. El Señor no se transforma. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Padre de las luces. Amén. Que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O somos calientes o somos fríos, porque los tibios el Señor los vomita de la boca. Dice el Apocalipsis que los vomitará. A los que son entre sí, entre no, entre yo creo en Dios, pero yo hago lo que quiera. Esos son los tibios. Dice, yo los vomito. Es mejor que sean fríos. Los fríos dicen, no creo en Dios y punto. No sirvo a Dios, no sigo a Dios y punto. Los calientes son los que buscan cada día la presencia, llenarse más de la presencia del Señor, buscar cómo agradar al Señor, cómo subir de nivel espiritual con el Señor, cómo avanzar en el Espíritu cada día. Amén. La resurrección de Jesús nos trajo la vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, Él ascendió al cielo y dice que fue sentado a la diestra del Padre, y el Padre le quitó la corona de espinas y le puso la corona de rey, lo vistió de Rey de Reyes y el Señor de Señores, y le entregó todo el reino al Señor Jesucristo, le entregó la potestad, lo hizo supremo, sumo sacerdote, y le entregó toda la potestad, toda la autoridad, todo el señorío. Por eso nosotros estamos bajo la potestad, bajo la supremacía y bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el diablo no tiene poder sobre nosotros, porque nosotros, el Señor Jesucristo ya pagó un precio muy alto por nuestras vidas. Entregó su vida, su sangre la derramó por nosotros. Amén. Así que el tercer día el Señor ascendió al cielo y fue sentado a la diestra del Padre, coronado. Le quitaron la corona de espinas y fue coronado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nombre por sobre todo nombre, dice la Biblia, el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Señor Jesucristo es el verdadero Señor y el Salvador de este mundo, hermanos. En la resurrección de Jesús vemos el triunfo de Dios sobre la muerte, sobre nuestros enemigos. Y la sorpresa al tercer día, cuando Jesús resucitó, las tinieblas, hermanos, temblaron.
El infierno tembló porque Jesús había vencido sobre la muerte. Porque Jesús es la resurrección y la vida eterna. Y dice que todo el que cree en Él encontrará la vida eterna y no se perderá. Solamente dice que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida eterna. ¿Será que hay otro camino? ¿En el nombre de quién vamos a buscar nuestra salvación y nuestra vida eterna? ¿En el nombre del ídolo que nosotros adoramos? Las estatuas paganas, los ídolos de acera, las estatuas de madera que no hablan, no tienen ojos, ni ven, ni entienden, ni nos escucha. Hermano, nosotros no tenemos por qué pararnos frente a una cruz de madera, ni a una estatua que no escucha, no ve. Nuestro Dios está vivo. Y nuestro Dios no es Diosito, como dicen muchos. No es Diosito. Él es Dios grande y todopoderoso y soberano, el gran yo soy. Nosotros somos los pequeñitos. Nosotros somos Magirita, Marcita, Efalita, porque Dios nos ve sus pequeñitos, porque Dios es un gigante, hermanos. Amén. Dios es más real que nosotros, que somos falsos. Dios es más real que nosotros. Lo espiritual es más real que lo natural, porque lo espiritual solamente se discierne en lo espiritual a través del Santo Espíritu de Dios. Nosotros discernimos a través del Espíritu lo espiritual. Amén. Lo natural, el hombre carnal, el hombre que no tiene el Espíritu Santo no discierne todo lo que nos rodea. Estamos rodeados constantemente bajo el ejército de Satanás. Pero así como Dios, como Él nos tiene rodeados a nosotros, Dios nos tiene en un círculo de fuego a nosotros. No nos puede tocar nuestros enemigos. Nos ven de lejito, nos mandan dardos, pero no nos pueden tocar porque somos del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos compró, pagó un precio muy alto en la cruz y compró nuestras vidas, compró nuestra salvación. Amén. Vemos el triunfo de Dios sobre la muerte, entregando la promesa de vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es esa promesa, hermanos. Nos aferramos de esa promesa la que nos mantiene vivo, la que nos hace fuerte, los que nos mantiene de fe. Esa promesa, esa esperanza sigue viva, que nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros, que el Señor Jesucristo nos dará todo lo que nos ha prometido. La promesa de la salvación es solo para los que creen en la crucifixión. Escuchen, la promesa de la salvación es solo para los que creen en la crucifixión, para los que creen en el sacrificio vivo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, los que creen en la obediencia, los que son obedientes al Padre, porque era necesario. El Señor Jesucristo lo hizo por amor. Fue un acto de amor y de obediencia lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Porque era necesario que pasara para que hubiera una reconciliación entre nosotros, en el momento entre nosotros y nuestro Padre Dios. En el momento que nosotros aceptamos, venimos, porque el Señor no nos obliga. Nuestro Padre, tenemos un Padre muy caballeroso. Tenemos un Padre muy respetuoso. Dice que Él nos ha dado libre albedrío entre escoger lo bueno y lo malo. Sabemos que las cosas de Dios son las mejores, es lo que nos conviene, pero las cosas que hay en el mundo no nos convienen. No nos convienen, hermanos, porque eso no nos va a alimentar espiritualmente, sino que nos va a matar. Nos va a matar física y espiritualmente. Solamente lo espiritual está con Dios. Amén. La humanidad con Dios. Por eso Dios decidió darnos ese regalo merecido que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. El Señor Jesucristo en la cruz pagó todas nuestras deudas. Las pagó.
sea que el enemigo no tiene ni arte ni parte en nuestras cosas ya, porque el Señor Jesucristo ya pagó un precio muy alto por nuestras vidas, ya pagó por nuestros pecados, Él ya pagó por nuestras deudas. Y esos pecados que teníamos con Dios, la sangre del Señor Jesús nos trajo una reconciliación con Dios, y por su infinita gracia recibimos esa salvación inmerecida. Por eso el Señor dijo en Juan 3:16, de tal manera yo amé al mundo, yo amo al mundo, de tal manera yo amo la humanidad, que decidí entregar mi único Hijo unigénito, para que todo el que crea en mi Hijo unigénito no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. A Jesús lo crucificaron, lo condenaron de muerte, y no conoció pecado, hermanos. Y dice que como cordero fue llevado al matadero. ¿De qué lo acusaban al Señor Jesucristo? ¿Por qué lo crucificaron? Lo acusaban de blasfemia porque Él se declaró ser el Mesías. Y aún actualmente hay persecución para nosotros los cristianos. Hay ataques, hay burla para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos al Mesías. Seguimos al Hijo de Dios, somos portadores de su gloria, y eso despierta envidia de la gente, eso despierta rabia, eso despierta odio de la gente. Amén. Porque conoceréis mi verdad y mi verdad os hará libres. ¿Por qué mucha gente está atada? Porque no ha conocido la verdad todavía, y la verdad lo tiene atado al pecado de muerte, el pecado que entró a Adán y Eva. Porque si no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, ¿cómo vas a ser desatado? ¿Cómo vas a ser desatado si el Señor Jesucristo es el que tiene las llaves de la muerte, porque Él venció la muerte? Y el Señor Jesucristo es la resurrección. Y Él es el que resucita todo lo que está muerto. Nosotros estamos muertos en vida cuando estamos separados de Él. Muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Pero cuando nosotros lo aceptamos a Él, le damos entrada, porque el Señor no entra si nosotros no se lo permitimos. Por eso el Señor dice, yo estoy a la puerta. Es la puerta de nuestro corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, me abre y yo entro y yo cenaré con Él. O sea, yo le daré de mi presencia, yo lo llenaré de mi palabra. Amén. Pero si yo estoy a la puerta. Y si alguno oye mi voz, abre y me deja entrar. Amén. La puerta a nuestro corazón. El Señor Jesucristo está esperando que nosotros le abramos nuestra puerta a nuestro corazón y le permitamos entrar a nuestra vida, para que Él se entrone en nuestra vida y Él sea nuestro único Señor y nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. La resurrección. En el Antiguo Testamento, la ley antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo eran animales de todo tipo, pero animales que estaban puros, animales buenos, que no tenían ninguna enfermedad, ¿no? Como decimos nosotros, pedigrí, de pura raza, ¿me entienden? Entonces, en el Antiguo Testamento, la ley de Dios determinaba qué tipo de sacrificio la gente debía pagar por sus deudas y sus pecados. Y sacrificaban corderos. Amén. Sacrificaban corderos. Sacrificaban animales que estaban puros. Amén. Entonces, yo estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, el Cordero de nosotros, que pagó por nuestros pecados y nuestras deudas, para que nosotros fuéramos libres de toda maldición, de toda enfermedad, de toda maldad, fue el Señor Jesucristo. Fue el Cordero. Dice, como Cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no dijo ni una sola palabra. Mire, vamos aquí a Isaías 53, 1:12. Isaías 53, 1:12. ¿Qué nos dice la palabra en Isaías 53, 1:12? Mire que nos dice en Isaías
53, 1, 12. Amén. Dice la palabra en Isaías 53, 1, 12. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Quién es el conocedor del dolor más profundo? ¿Quién fue despreciado y rechazado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué somos despreciados y rechazados por las personas? Porque somos portadores de la gloria del Señor. Porque estamos bajo el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque fuimos lavados con la sangre del Cordero. Amén. Y nuestros enemigos lo saben. Nuestros enemigos saben muy bien quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Amén. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Cargó nuestros pecados. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos, hermano, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo clavado, Él pensaba en nuestros pecados, que Él los estaba pagando. Él pensaba en nuestros dolores, que por la llaga de Él ya estábamos siendo sanados. Amén. Que ya la maldición que había entrado a Adán y Eva se estaba cortando. Amén. La condenación que venía para este mundo ya la estaba cortando el Señor Jesucristo en esa cruz. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. El Señor Jesucristo, Él cargó los pecados de la humanidad para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Por la sangre del Señor Jesucristo fuimos lavados, fuimos perdonados y fuimos justificados. Y dice que al que está en Cristo Jesús no hay condenación, porque Él ya se llevó esa condenación. La culpabilidad de nuestros pecados, Él ya la cargó. Amén. Y por la llaga de Jesucristo fuimos sanados, fuimos curados, hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Mire. Dice que fue oprimido el Señor Jesucristo. Dice que fue tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. A ser condenado injustamente se lo llevaron. Y a nadie le importó que muriera sin descendientes. Hermano, nosotros en otro tiempo no nos importó para nada. ¿Cuántas veces no escuchamos esta historia y no nos dio nada? Pero ahora nosotros, Jesucristo está dentro de nosotros. Nosotros tenemos que ser compasivos y enseñar a otros la verdad, para que otros valoren ese sacrificio que nosotros honramos ahora que antes no honrábamos.
Hay que honrar, hay que ser agradecidos con Dios por ese sacrificio tan grande. ¿O qué padre va a entregar a su hijo para que sea crucificado? ¿O qué padre va a decir, yo entrego a mi hijo, mátalo, yo te pago, yo tengo una deuda contigo, yo te doy mi hijo y yo te pago con eso, mátalo? Ningún padre lo va a hacer, hermanos. Nosotros vamos a decir, mátame a mí, pero no mata a mis hijos, ¿cierto? Pero el Señor, nuestro Padre Dios, nuestro Creador, dijo, yo entrego a mi hijo, porque la sangre de mi hijo es que va a traer reconciliación entre la humanidad conmigo. La sangre de mi hijo va a expropiar esos pecados, va a romper la maldición que entró a Adán y Eva. La condenación de este mundo se va a romper a través de la sangre de mi hijo Jesucristo. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente ni le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Nosotros somos descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados los gentiles. Somos judíos espirituales. Obviamente fuimos injertados de la raíz de los judíos, porque los judíos lo rechazaron al Señor Jesucristo, lo entregaron en la cruz, hermano. No creyeron en Él, lo llamaron profeta, se burlaron de Él, hermanos. Pero nosotros los gentiles, por eso Jesús cuando resucitó, todos los discípulos le creyeron, menos Tomás, que había caminado con Jesús. ¿Cuántas veces, cuántos cristianos no han caminado con Jesús pero no lo conocen? No lo conocen porque no tienen una relación con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos cristianos dicen yo sigo a Cristo pero no lo conocen? Una cosa es seguir, yo puedo seguir a amar, pero no tener una intimidad con ella, no tener una relación con ella, no la conozco. Solamente la sigo, pero no la conozco, no sé quién es. No sé lo que hay en su corazón. Lo mismo es con nuestro Señor Jesucristo. Solamente el que conoce al Señor Jesucristo puede saber qué hay en su corazón. Su corazón fue el acto más piedoso, el acto de amor, un acto de sacrificio inmerecido que Él pagó por nuestros pecados en esa cruz. Cada clavo que le clavaban. Si nosotros nos cortamos, tenemos una cortadita y ya estamos gritando y llorando. ¿Ustedes se imaginan el Señor Jesucristo? Cada latigazo, cada clavo que le clavaban. Él sentía el dolor que nosotros, Él sentía nuestros dolores. Cada gota de sangre que Él derramaba, Él sabía que esa sangre era la que iba a limpiar. El que iba a entrar ese pacto de sangre con Él, que íbamos a entrar en ese pacto de sangre, que esa sangre nos iba a lavar, nos iba a justificar, nos iba a lavar y nos iba a limpiar nuestros pecados. Amén. Y dice, seguimos ahí en Isaías 53:11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho a causa de lo que sufrió. Mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Quién? El Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras inmundicias y pecados. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos, intercedió por los transgresores. Amados,
nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor, es nuestro intermediario ante el Padre. Dice que nadie viene al Padre sino a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Tenemos que honrar, hermanos, tenemos que honrar. Si nosotros honramos a Dios, podemos honrar a otras personas. Si nosotros decimos que amamos verdaderamente a Dios, vamos a poder amar a otras personas. Aún vamos a poder amar a nuestros enemigos. Primera, Hechos 2, 29, 39, ya para terminar. Hechos 2, 29, 39. Hermanos, al que quiera vivir bueno, al que quiera conocer la verdad, al que quiera vivir libre de pecado y de condenación, al que quiera vivir en paz, ahí está la puerta abierta a nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, la puerta de nuestro corazón. Ahí está. Si queremos vivir mal, sigamos nuestra naturaleza pecaminosa, sigamos haciendo lo que nos entre en gana. Pero cuando nos sorprenda la muerte y nos demos cuenta, que el Señor Jesucristo no está ahí, porque el Señor Jesucristo ya venció sobre la muerte y Él es la resurrección. Pero cuando nos sorprende la muerte y nos encontremos con la muerte cara a cara y nos demos cuenta que el Señor Jesucristo no va a venir a rescatarnos, ahí es que nos damos cuenta que desperdiciamos toda nuestra vida en cosas que no valen la pena, que no tienen sentido, como el seguir a nuestro Señor Jesucristo, en cosas estúpidas que no tienen sentido. No tienen sentido, solamente las cosas de Dios sí tienen sentido, porque Dios le da el sentido, porque Dios las ha hecho que tengan sentido para que nosotros sentamos la plenitud de su presencia. Y si nosotros, hermanos, yo he experimentado la llenura total, la presencia del Señor Jesucristo, y es una presencia, hermanos. Es algo inexplicable, hermanos. Es algo que yo no quiero dejar, que no quiero abandonar, que no quiero renunciar. Entre más me da el Señor de su presencia, más quiero de Él. Y yo les puedo decir que yo busqué mi felicidad, mi plenitud en todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, hermanos. Pero ahorita yo digo, mi plenitud se llama Jesucristo de Nazaret. Él es mi felicidad completa, Él es mi plenitud que yo busqué por tantos y tantos y tantos años en tantas cosas materiales, porque el hombre carnal siempre busca lo material para satisfacer sus deseos, pero nosotros satisfacemos nuestros deseos con la presencia del Señor. Amén, con la presencia del Señor. Hechos 2, 29, 39. Hechos 2, 29, 39. Hermanos, sigan a Jesús, sigan al Señor Jesucristo, abran las puertas, abran la puerta de su corazón, que Él está ahí, listo para entrar, hermanos, y no se van a arrepentir, hermanos. Van a experimentar algo que nunca jamás habían experimentado. Hechos 2, 29, 39. Ya para terminar, Hechos 2, 29, 39. Mire qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 2, 29, 39. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios.
Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor. Le estaba hablando el Señor Jesucristo, el rey David. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Aleluya. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. En esta mañana, en esta tarde, el Señor nos dice, ¿qué deben hacer cada uno de ustedes? Deben arrepentirse de sus maldades y volver a mí, de sus pecados y sus maldades y volver a Dios, volver a mí y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Tenemos esa promesa viva que todo el que cree en el Señor Jesucristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna con el Señor. Eterno. ¿Qué es la vida eterna? No moriremos. ¿Morirá este cuerpo? Sí. Ese cuerpo no lo necesitamos en el cielo porque dice que Dios va a transformar nuestro cuerpo en cuerpos gloriosos. Pero nuestra alma sigue viva, sigue consciente. Vamos a recordar muchas cosas que hicimos en esta tierra, pero el Señor va a permitir que recordemos lo bueno y no lo malo. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, Padre. Padre, ayúdanos a reconocer, Señor, a entender que separados de ti, nada somos. Absolutamente nada somos y no podemos lograr nada. Porque tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Y que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cómo vamos a vencer si no estamos caminando con el Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a ser fortalecidos si no estamos caminando con el Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a tener vida eterna si no estamos caminando con el Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a ser libres de nuestros pecados y nuestras maldades si no hemos aceptado al Señor Jesucristo para que su sangre santa nos lave y nos limpie de nuestros pecados y nuestras maldades? ¿Cómo vamos a vivir en paz si no caminamos con el Señor Jesucristo, que es el príncipe de paz? ¿Cómo vamos a no sentir miedo ni temor, ni miedo de nada ni nadie, si no estamos caminando con el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo? Señor Jesucristo es todo. Él tiene todo lo que necesitamos. Tú tienes todo, Señor. Tú tienes el paquete completo de la salvación, de la liberación, de la restauración, de la fe, de la esperanza, del amor, del gozo, de la paz, del perdón, de nuestra fuerza en ti. Lo sentimos es porque el Señor Jesucristo se está fortaleciendo más en nosotros. Padre, te damos gracias por ese sacrificio inmerecido, Señor Jesucristo. Hoy valoramos más que nunca, hoy te honramos y te amamos más y te necesitamos cada segundo de nuestras vidas, Señor. Señor Jesucristo, entra a nuestros corazones. Nuestra puerta está abierta para ti. Entra a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y hacemos nuestro Señor, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Hoy te aceptamos en nuestras vidas y reconocemos que hemos pecado contra ti, que hemos hecho lo malo contra ti. Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor Jesús, a valorar ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestra deshonra hacia ti, Señor. Deshonra hacia el sacrificio vivo que hiciste por nosotros en la cruz, Padre. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Límpianos de nuestros pecados y nuestras maldades, nuestras rebeliones, Señor. Cógenos de tu mano y no nos sueltes, Señor.
Ayúdanos a caminar de la manera correcta. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti, a poner nuestros ojos en ti, en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor, te damos, Señor, porque somos bendecidos por ti, porque cada día, Señor, tú derramas tu misericordia sobre nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, hoy declaramos victoria, Señor. Tu resurrección fue tu resurrección en nuestra victoria, Señor. Venciste sobre la muerte, Señor. Venciste sobre nuestras enfermedades. Venciste sobre toda persecución, sobre todo, Señor, azote del enemigo contra nosotros. Tú venciste, Señor, por nosotros, Señor. Por tu llaga hemos sido sanados. Ya toda enfermedad ha sido clavada en la cruz. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre amado, te damos gracias por tu sacrificio, Señor, y te damos gracias por esa gran victoria en la cruz, Señor, porque triunfaste sobre nuestros enemigos, Señor, y porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Padre amado, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre, por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén y amén. Hermanos, bendiciones. Nos vemos este martes, 9 de la mañana hora de Colombia, 10 de la mañana hora de Estados Unidos. Devocional espiritual en vivo, 10 de la mañana hora de Estados Unidos. Ayuno espiritual, martes 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Dios me los bendiga. Jueves tenemos estudio bíblico, 10 de la mañana hora de Estados Unidos, 9 de la mañana hora de Colombia. Por favor, sígase, suscríbase a la nueva página Sin Dios Nada Somos a través de la plataforma de YouTube. Por favor, suscríbase. Necesitamos bastantes suscriptores para poder yo empezar a enlazar la prédica en vivo a través de esta plataforma en Facebook a la plataforma de YouTube. Por favor, suscríbase. Sin Dios Nada Somos. El mismo nombre que está aquí en Facebook de este ministerio Sin Dios Nada Somos, está el nuevo canal Sin Dios Nada Somos a través de la plataforma de Facebook. Síganos por favor a través de Facebook, a través de la plataforma de YouTube. Denle like, denle compartir y Dios los bendiga grandemente. Amén.